Pánico. Es lo que sufrieron los soldados ucranianos, desplegados en la región de Kursk, en la última semana, al quedar cercados por el dispositivo militar ruso, encerrando a miles de ellos en un caldero de fuego, del que difícilmente se puede escapar. Sin embargo, algunos lograron escapar del cerco, a los que no nos atrevemos a llamar afortunados, debido al trauma psicológico al que fueron sometidos, por las duras circunstancias de su salida del territorio ruso. No obstante, consideramos importante reflejar su testimonio, dado que muestra una visión directa de los hechos, desde la perspectiva de los derrotados. Quédate con nosotros y entérate de más, en Péndulo Geopolítico. La historia reciente de la guerra en Ucrania ha estado marcada por episodios de sufrimiento y valentía, pero también por estrategias militares cuestionables que han dejado a muchos soldados en situaciones desgarradoras. Este relato se centra en la traumática retirada de las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk, un evento que ha sido descrito por los propios soldados como una experiencia, como de película de terror. A medida que profundizamos en estas vivencias, se revelan no solo las dificultades enfrentadas en el campo de batalla, sino también las consecuencias de una planificación y ejecución militar que han dejado mucho que desear. Los soldados que participaron en esta retirada han compartido sus experiencias a través de mensajes en redes sociales, utilizando alias para proteger su identidad y evitar represalias. Volodymyr, uno de los soldados, relató el caos que rodeaba a las tropas ucranianas en Sudzha, la ciudad más grande de Kursk, que estuvo bajo control ucraniano. El 9 de marzo, describió una situación como de pánico y colapso del frente, donde las fuerzas ucranianas intentaban desesperadamente evacuar tanto a su personal como a su equipo militar. Sin embargo, la situación se tornaba cada vez más desesperante, ya que era imposible salir de día, según señaló, debido a la intensa actividad de los drones rusos, que estaban presentes las 24 horas del día. La logística de la retirada dependía de una ruta principal entre Sudzha y la región ucraniana de Sumy, que hasta hace poco había sido relativamente segura. Sin embargo, la rápida intensificación de los ataques rusos sorprendió a las autoridades militares ucranianas. Volodymyr enfatizó la gravedad de la situación al decir que todos sabían que los rusos intentarían cortar la ruta, pero esto volvió a sorprender a nuestro mando. La presión ejercida por las fuerzas rusas desde 3 frentes diferentes complicaba aún más las posibilidades de una retirada ordenada. Maxim, otro soldado que se encontraba en la misma región, corroboró las palabras de Volodymyr. En mensajes enviados el 11 de marzo, explicó que las fuerzas ucranianas estaban luchando para evitar el corte de la carretera crucial para la logística. Hace unos días, recibimos la orden de abandonar las líneas de defensa en una retirada organizada, relató. Sin embargo, la realidad era diferente, ya que Rusia había reunido una fuerza significativa, estimada en hasta 70.000 soldados, para retomar Kursk, incluyendo una notable cantidad de soldados norcoreanos. La situación era crítica, y la desesperación, palpable entre las tropas. La situación se tornó catastrófica, según Anton, otro soldado que servía en el cuartel general del frente. La logística ya no funciona, afirmó, señalando que las rutas de suministro estaban cortadas. Las entregas de armas, alimentos y agua se habían vuelto imposibles. Esta falta de recursos esenciales es un claro reflejo de la incapacidad de las fuerzas ucranianas para adaptarse a las tácticas rusas que habían evolucionado rápidamente y les otorgaban una clara ventaja en el campo de batalla. Anton, quien logró escapar a pie, relató que casi morimos varias veces en su intento de huir de la zona de conflicto. La descripción de Dmitro, otro soldado, pintó un cuadro aún más sombrío de la situación. Comparó la retirada con una escena de una película de terror, donde las carreteras estaban repletas de vehículos destruidos y heridos por doquier. En su relato, Dmitro describió cómo su vehículo se atascó mientras intentaban escapar y cómo fueron atacados por un dron FPV. Este tipo de dron,
que se caracteriza por su capacidad de volar bajo y atacar con precisión, se ha convertido en una herramienta devastadora para las fuerzas rusas que han sabido aprovechar su tecnología para desestabilizar al enemigo. Dmytro, así como otros soldados, se vio obligado a retirarse a pie, caminando entre 15 y 20 kilómetros para escapar del horror que los rodeaba. La situación, que había pasado de ser difícil y crítica a catastrófica, reflejaba un problema más amplio dentro de la estrategia militar ucraniana. Mientras los soldados enfrentaban una lucha desesperada por sobrevivir, la falta de una planificación adecuada y el subestimar la capacidad del enemigo se hicieron evidentes. A pesar de las adversidades, algunos soldados, como Artem, mostraron un atisbo de optimismo al describir la resistencia valiente que ofrecieron ante el avance ruso. Sin embargo, su experiencia en un hospital militar, tras ser herido por metralla en un ataque con dron, también sirve como recordatorio de las consecuencias físicas y psicológicas que esta guerra ha dejado en los soldados ucranianos. Artem afirmó que las fuerzas ucranianas habían creado una franja de seguridad, pero esta afirmación contrasta con las realidades sobre el terreno. Mientras tanto, la situación general para Ucrania se ha vuelto insostenible, con la pérdida de territorios claves y un alto costo humano. Los líderes militares ucranianos, como el general Oleksandr Syrskyi, han intentado enmarcar la retirada como una estrategia táctica para reubicar a las tropas en posiciones más favorables. Sin embargo, el costo de esta decisión es significativo, y muchos analistas militares señalan que la operación de Kursk fue un desastre estratégico. Kiev afirma que ha perdido 2/3 de los 1000 kilómetros cuadrados que había ganado en operaciones anteriores. Sin embargo, la narrativa oficial y la experiencia de los soldados en el terreno parecen diferir drásticamente, lo que plantea serias preguntas sobre la efectividad de la estrategia militar ucraniana. A medida que se desarrolla la historia de la guerra en Ucrania, las lecciones aprendidas de la retirada de Kursk son invaluables. La torpeza militar ucraniana ha dejado huellas profundas en sus soldados, quienes enfrentan no solo el trauma de la batalla, sino también la incertidumbre sobre su futuro. La narrativa que emerge de estos relatos no solo ilustra el costo humano de la guerra, sino que también plantea interrogantes sobre la necesidad de una reevaluación de las tácticas y estrategias empleadas por las fuerzas ucranianas. La guerra en Ucrania es un conflicto que ha atraído la atención del mundo, no solo por sus implicaciones geopolíticas, sino también por el impacto humano que ha tenido. Las historias de los soldados ucranianos, que han enfrentado el horror de la guerra, en su huida atropellada de la región de Kursk, son un recordatorio de los desafíos que enfrentan en la actualidad. Por lo que el testimonio de estos soldados resulta valioso para hacer una evaluación crítica, más cercana a la realidad, que la que generalmente la propaganda occidental suele difundir en Europa y América, en la que fantasías y relatos épicos sustituyen la realidad de un ejército en permanente derrota y retirada, con grandes pérdidas humanas. Y como lo hemos repetido en anteriores oportunidades, la operación ucraniana en Kursk solo fue la crónica de una catástrofe anunciada, hoy reafirmada y ratificada por sus propios protagonistas en el terreno de combate, dejando en clara evidencia la incompetencia militar del mando ucraniano y la de sus asesores de la OTAN. Así, a medida que los ecos de la guerra continúan resonando en el corazón de Ucrania, es vital recordar las lecciones que surgen de las experiencias de aquellos que luchan en el frente, incluso de aquellos que luchan en el bando equivocado. La historia de la retirada de Kursk es un capítulo humillante que no debe ser olvidado, ya que encapsula y sintetiza las consecuencias del sometimiento y el vasallaje hacia los intereses de la angloesfera occidental. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad, y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.